365 días también que hay en el año. Entonces, ahora vamos al 6. Y entonces, ¿qué palabra le podemos poner al 6? Si se pone a pensar, no está tan difícil de recordarse. Porque el 6 es un número no muy bueno, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a decir que no es que sea malo, pero digo, cuando uno dice 666, dice, uy, el 666 está bien feo ese número, porque es el número de la bestia, ¿verdad? Entonces, el 6 podemos relacionarlo también, que es también vamos a decir, un pasaje que se trata de algo feo. Y sí, es algo feo porque es cuando Dios le da la advertencia a la humanidad que va a haber un diluvio. Entonces, hoy no vamos a hablar del diluvio, pero sí vamos a hablar de la advertencia del diluvio, que sería la otra semana. La otra semana vamos a estar hablando acerca del capítulo 7, que es el diluvio. Entonces, ya hasta les estoy diciendo de qué es el 7. Si alguien dice, ¿de qué se trata el 7? El diluvio. Pero ¿de qué se trata el 6? Se trata de la desobediencia humana. Es como el 3 y el 6 van casi igual. El 3 es desobediencia de Adán y Eva. Y el 6 es desobediencia de toda la descendencia humana. Entonces, eso es lo que vamos a estar leyendo. Amén. Bueno, entonces vamos a leer rapidito. A ver si lo podemos cubrir rápido. A ver cómo nos va. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Génesis. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, es decir, que ya comenzaba a haber una multiplicación de gente en la tierra, porque esto estamos hablando en el tiempo, ¿verdad? Después de Adán y Eva, entonces dice, había mucha gente sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿verdad? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, aquí lo que está hablando es de que vemos lo que vemos aquí en el número 1 es que hubo lo que se llama un abuso de poder. Cuando dicen los hijos de Dios, hay de 3 a 4 interpretaciones quiénes son esos hijos de Dios. Bueno, algunos creen que los hijos de Dios son los ángeles. Otros creen, no, los hijos de Dios son la descendencia de Set. Entonces dicen, bueno, son la descendencia de Set. Y otros dicen, bueno, no, los hijos de Dios son porque también los judíos tienen, vamos a decir, sus interpretaciones, y entonces muchos creen que son los hijos de Dios, son aquellos que fueron puestos como jueces, como líderes de la sociedad. Entonces, de una u otra manera, no sabemos realmente con claridad a qué se refiere hijos de Dios. Pero lo más interesante es que eso no es el punto del capítulo. El punto del capítulo es lo que vamos a estar estudiando. Pero digo, esas son las interpretaciones que hay. Entonces lo que dice que estos personajes, ¿verdad?, comenzaron a meterse con las mujeres. Entonces lo que sí está notando bastante el pasaje es como un abuso de poder. Por ejemplo, si fueron, vamos a decir en este caso, gentes políticas que estaban como líderes, ¿verdad? ¿Cómo se le llama cuando alguien está en la política o en autoridad y ejerce dominio sobre los que están abajo? O sea, como un poder exagerado, se llama abuso de poder. Lo mismo sería, por ejemplo, en las iglesias. Supóngase que un pastor está como, vamos a decir, ejerciendo abuso sobre una congregación. Es lo mismo. Hijos de Dios pueden ser también gentes en liderazgo, ¿verdad? Entonces algunos dicen, bueno, pudo haber sido gente en liderazgo o pudo haber sido también ángeles. Entonces otros dicen, no, fueron del linaje de Set. Porque acuérdense que en el capítulo anterior, si usted estuvo aquí o no lo ha visto, puede regresar y se da cuenta que en el capítulo 5 es el linaje que viene de Set, que es una generación, que es lo que creen muchos también, dicen, no, se refiere a ellos, que se mezcló la generación de Set con la generación de Caín, que quedó en el capítulo 4, la generación de Caín. Bueno, sea como sea, el punto aquí no es realmente ese, sino vamos a tener que seguir leyendo para ver de qué se trata el asunto, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Entonces, ahora vamos a seguir en el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Entonces aquí lo que está diciendo, Dios está diciendo que él no va a lo que se llama
a soportar esto más, porque hay mucha desobediencia, mucha violencia, mucho abuso de poder. Es decir, que hay una corrupción en la sociedad demasiado. Entonces Dios dice, ya como quien dice, esto ya llegó a su fin, es lo que está diciendo él. Y lo que dice aquí, si le sigue leyendo, dice, ciertamente él es un ser humano, es decir, que tiene una tendencia caída, ¿verdad? Y entonces no va a haber como quien dice, en este caso diciendo, mi espíritu ya no va a seguir intentando esto porque se desmoralizó todo. Entonces hay una moral muy abajo. Entonces esto nos habla también de que hoy en día estamos así, la sociedad está muy mal. Hoy en día vivimos en una sociedad en la cual, si usted viaja por esta calle Western, usted ve la perdición que hay. Usted viaja por la 6, la Wilshire, en todos lados, Los Ángeles, corrupción moral, corrupción de prostitución. Si usted se va a las redes sociales, hay pornografía, hay drogas. O sea, ¿de qué no hay, pues? O sea, usted dice, vivimos, y por eso que estábamos cantando esa alabanza, bueno, que habla de la venida de Cristo, porque Jesús también lo mencionó. Será como en los días de Noé, dice. ¿Y cuáles eran los días de Noé? Mucha corrupción, demasiada corrupción. Entonces, así dice que va a ser la venida del Señor. Y entonces, esta es como una tipología de lo mismo, ¿verdad? Pero en sí, el Señor dice, ya no hay más paciencia, porque dice que Dios tiene mucha paciencia. Igual, ahorita Él tiene paciencia, pero llega el momento que dice, ya se cumplió, y entonces va a venir también Él a arrebatar su iglesia, es decir, viene a recoger su iglesia. Y si no, como les digo, de una manera u otra, cuando nos vamos también, que vamos a decir que ya es tiempo que nos vayamos de este cuerpo, es lo mismo también, nos vamos a unir con Él. De una u otra manera vamos a estar con Él si nos guardamos y nos cuidamos para Él. Entonces sigamos leyendo lo que dice. Dice, serán sus días 120 años. Esos 120 años, muchos interpretan también que solo 120 años es lo que Dios le da al hombre para vivir. Pero realmente, hoy en día yo diría que no llegamos ni a 120, ¿verdad? A veces 100 años ya es bastante, y aún a mi papá celebramos 80 años y bueno, se siente uno, wow, 80 años, 90 años, 100 años, imagínense 120, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo después, hay muchos personajes que vivieron más de 120 años. Por ejemplo, Abraham vivió 175, ¿verdad? Entonces, esos 120 años es lo que más, la interpretación es que le estaba dando 120 años a esa generación para que viniera el diluvio. Entonces, vamos a decir que bastante tiempo que les dio para que se arrepintieran, ¿verdad? Imagínense, y no se arrepintieron, ¿verdad? Entonces es igual, Dios tiene mucha paciencia. Aquí dice 120 años. Había gigantes, estoy ahora en el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces aquí es bien interesante, porque lo que está diciendo aquí usa una palabra que dice gigantes. Ahora, a veces se interpreta, o sea, tiene varias interpretaciones también, que gigante es gigante en porte, es decir, alguien gigante, alguien enorme, dice, como los basquetbolistas, o alguien que dice mide 7 pies, bien alto, ¿verdad? Entonces, pero también la otra interpretación, gigante, se refiere personajes fuertes o de renombre, o que tienen posición en la sociedad, gente que tiene posición y poder. Entonces aquí se puede referir a eso, decir que había ya hombres de poder, ya había hombres con autoridad, ya había hombres en liderazgo, pero obviamente también quiere decir caídos, hombres caídos, líderes caídos, eso quiere decir. Entonces lo curioso aquí también, que si usted lee bien despacio, dice que ya habían, y a veces muchos piensan también que ellos eran el producto de esta relación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero si usted lee despacio, dice, había gigantes, es decir, que había antes de que tuvieran esa relación. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, antes, y después también, es decir, y también después que se allegaron a los hijos de las hijas, dice, entonces de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. En el original hebreo usa dos nombres. Para gigantes dice Nefilim, son los Nefilim. Y para los varones de renombre usa la palabra Giborim, es decir, que son dos. Está diciendo aquí que habían ya Nefilimes, ya habían. Pero dice que cuando se unieron, salieron ahora los Giborim. Entonces hay varias interpretaciones aquí. Otros dicen, no, entonces quiere decir que los Giborim
Eran como híbridos, es decir, que era como una mezcla de los nefilinis, y cuando se juntaron salieron los giborín. Entonces, pero vamos a decir que todo esto que estoy hablando yo, incluso varios quizás ya aquí ya los perdí, porque dicen, no sé de qué está hablando aquí. Porque al final no es tanto lo que estoy hablando ahorita. El punto de este pasaje no es eso. Por eso voy a seguir adelante. Bueno, entonces vamos a seguir. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí comenzamos a ver que Dios ya está poniendo una mirada. Dice, vio Jehová. Es decir, que vemos ahora que Dios está observando la maldad que hay, la corrupción que hay, la violencia que hay. Y dice que hasta en los pensamientos del corazón de ellos. Mire, y que todo designio de los pensamientos. Tenemos que cuidar lo que está aquí, porque nuestra mente a veces nos anda hablando, y nos anda hablando cosas malas. Y entonces uno tiene que detectar cuando es un pensamiento de Dios y cuando es un pensamiento del diablo. El pensamiento, o sea que uno tiene que andar consciente, ¿qué estoy pensando? O sea, pensar en qué está pensando. Porque a veces uno solo piensa, pero no piensa que piensa, sino solamente piensa y no sabe que lo que piensa realmente no es un pensamiento de Dios, sino un pensamiento del diablo. Y entonces aquí dice que ellos solo tenían en su mente pura maldad. Y si es verdad, hay gente que solo puros pensamientos malos tiene. Es decir, pura maldad, corrupción, ¿verdad? Entonces, cuando en el día usted ande y le venga un pensamiento negativo, un pensamiento que realmente no es de Dios, usted diga, esto no es de Dios. Y entonces haga cambio de canal, no se quede en ese pensamiento, porque si se queda en ese pensamiento, entonces el enemigo le pone esa trampa para que se quede ahí atrapado. Y entonces aquí vemos que Dios no le gustó para nada eso. Vamos a seguir leyendo en el 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Aquí hay algo interesante porque usa la palabra arrepentirse 2 veces. Y en Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿pero por qué aquí dice que se arrepintió? Porque lo que sucede es que en hebreo la palabra arrepentirse tiene varios significados. No solamente quiere decir retractarse, ¿verdad? Es como porque uno dice arrepiéntase, ¿verdad? Pero la palabra arrepentirse en griego tiene otro significado, pero en hebreo tiene 2 significados. Uno de ellos es retractarse, pero aquí no es retractarse, aquí es entristecerse. ¿Y cómo sabemos eso? Porque sigue leyendo lo que dice que le dolió en su corazón. Entonces el Señor dice, yo estoy triste porque en el hombre solo hay maldad, y le dolió en su corazón. Aquí comenzamos a ver partes también del cuerpo de Dios. Los ojos dice que vieron. ¿Y qué más dice? El corazón sintió, el corazón de Dios se duele, se siente, y por eso dice que nosotros somos a imagen de Dios. A Dios también le duele. Es decir, que Él tiene sentimientos, y por eso nosotros también somos seres que tenemos sentimientos, o sea, las emociones. Y Él dice, le dolió en su corazón. Y ahora algo curioso también aquí, algo bien interesante, que dice que no solamente, como dice, ¿verdad?, pagó el pato el hombre, sino también los patos pagaron el pato. ¿Por qué? Porque dice que también Dios dijo, raeré no solamente al hombre, sino los animales, las aves, los reptiles, todos, los animalitos, ¿verdad? Imagínense que cuando estaba Adán, todos los animalitos que él nombró, el elefante y todos esos animales, ¿verdad? ¿Qué más las ovejitas? ¿Qué más las cabritas? ¿Qué más? Bueno, todos los animales, ¿verdad? Obviamente, excepto los que están en el mar, ¿verdad? Porque estaban ahí ya. Bueno, entonces, lo que está diciendo aquí es que van a sufrir y van a ser eliminados, y aún la tierra misma dice que la tierra, dice, se corrompió. O sea, la tierra también. ¿Por qué Dios ahora menciona también estos elementos, e incluso los animalitos? Porque Dios al hombre lo puso como mayordomo, al hombre lo puso como jefe, al hombre lo puso como manejador. Es decir, que Dios dice, tú eres el que maneja la tierra, tú eres el que maneja los animales, tú eres el que manejas todo lo que está ahí abajo. Y entonces cuando el hombre cae, cae todo. Y sí es verdad, póngase a pensar, ¿verdad? Vamos a decir que en una familia, si el papá está mal como cabeza, pues los hijos también van, como quien dice, ahí en la barca. Es decir, que cuando algo va de pique, todo lo demás se viene de pique, ¿verdad? Es como un efecto dominó, que usted pone una cosita así y le pega, ¡pum!, y todo lo demás se cae igual. Entonces Dios dice aquí, bueno, vamos a decir que es la consecuencia del pecado. Vamos a seguir leyendo entonces. Ahora,
Voy ahora en el número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos. Vuelve a mencionar ahora los ojos de Dios. Es algo curioso porque estamos viendo las partes como de un cuerpo de Dios. Y Dios dice, tiene ojos, y vio ahora a Noé y dice que lo vio con ojos de gracia. Qué bonito, ¿verdad? Porque dice que Dios nos ve con ojos de gracia a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que ha puesto en nosotros de su gracia en nosotros, y por eso es que nosotros somos agradables a Él por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces vemos aquí que hay un pero. El pero es que hay un buen pero, y el pero es que hay un hombre que hace la diferencia. Hay alguien que está aquí que Dios lo ve con otros ojos, pero hay una razón por qué, y eso es lo que vamos a seguir leyendo ahora. Vamos a seguir leyendo ahora en el 9. Estas son las generaciones de Noé. Y dice, Noé, varón, ¿qué dice? Ahí está, porque tenía gracia. Y mire qué más dice, era que perfecto en sus generaciones. Es decir, que él, en sus generaciones se refiere en su época. En su época él hacía la diferencia. En su época él no era como los demás. Los demás eran violentos, eran corruptos, eran gente mala, eran gente perversa, era gente muy mala, pero él hacía una diferencia en esa época. ¿A qué nos dice ahora nosotros? Que nosotros hoy podemos vivir en una época muy perversa. Podemos vivir en una época en la cual todos andan haciendo lo malo. Las personas dicen malas palabras, las personas tratan a la gente como sea, las personas tienen, vamos a decir, tantas cosas en sus vidas que ellos los ven ya como normales, y usted y yo somos llamados a hacer una diferencia en nuestra generación. Entonces dice que aquí en su generación él fue diferente, y entonces por eso es que Dios dice, le vio sus ojos y lo vio con ojos de gracia a Noé. Ahora vemos que Noé va tomando ahora un rumbo como Enoc. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de Enoc? Entonces Enoc dice que caminó con Dios, y por eso Dios dice, se lo llevó. Y lo cantamos, va 300, y un día desapareció, y un día desapareció. Vean, ahora vemos por qué Noé no desaparece. ¿Por qué Noé no desaparece? La razón, porque dice que ya vamos a leer también, y mire, lea conmigo lo que dice. Con Dios caminó Noé. Pero ahora, ¿por qué no se lo levantó? Bien levantó ¿cómo se llama? A Enoc. Pero dice que también él caminó con Dios. ¿Por qué no lo levantó? Porque Dios quería salvar la humanidad. ¿Por qué usted y yo venimos al evangelio y Dios no nos levanta de una vez? Usted viene, Señor, aquí estoy, Padre amado, Señor, gracias, Señor, por darme el cielo. ¿Y por qué Dios no nos lleva al cielo de una vez? A ver, ¿por qué no nos hemos ido al cielo? Póngase a pensar en eso. ¿Por qué usted y yo no estamos en el cielo? Tiene propósito aquí en la tierra. Tenemos un propósito que cumplir. Y el propósito es el mismo de Noé. El propósito es poder hablarle a otros de Cristo, poder salvar la generación, poder preservar. Y entonces usted y yo dice que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, pero no, algunos dicen sal de la tierra, dice, el Señor quiere que salga de la tierra. No, el Señor quiere que hagamos la diferencia en la tierra. Entonces, qué bonito es saber que Noé, ¿verdad?, caminó con el Señor y hubo una diferencia en él. Eso es bonito. Mire, ¿y qué dice en el 11? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Mire, está hablando de la tierra, pero se refiere a la humanidad, y a consecuencia sufre también la tierra. La tierra dice que también sufre dolores de parto. Es decir, que la tierra también está sufriendo por el pecado. Por eso es que hay huracanes, hay terremotos, hay tsunamis, hay todo tipo de cosas, ¿verdad? Terremotos, todo eso. ¿Por qué? Por el pecado. Y dice después, ¿dónde voy? Se me fue. En el 12. Y dijo Dios, ahí voy. No, todavía no, ¿verdad? En el 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? ¿Qué tenemos hoy en día aquí? Mucha violencia. Cuando hay violencia, olvídese, eso es algo que Dios detesta, la violencia, ¿verdad? Entonces, hoy vivimos en un mundo muy violento. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba, ¿qué dice? Corrompida, porque toda carne había, ¿qué dice? Corrompido su camino sobre la tierra. Imagínense, se habían corrompido, pero dice que Dios caminaba con Noé, y la gente en su camino estaba perdida. Por eso que nosotros tenemos que aprender siempre a caminar con Él. Cada vez que viene a la iglesia, que lee la escritura, que está usted cantando, que está buscando a Dios, está caminando con Dios. 13. Dijo pues Dios a Noé, ahí tomó la decisión de hoy, mire, el decreto, y he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? Detéstala a causa de ello, dice, por la violencia, y he aquí que yo lo destruiré con
la tierra. Imagínense, también la tierra va también a sufrir, ¿verdad? Y ahora vamos a leer el 14. Le da ahora instrucciones a Noé. Ahora, esto es lo bonito porque aquí vamos a hablar, digamos, de cómo Noé hizo una diferencia. Dios le da órdenes a Noé y Noé comienza a actuar. 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Imagínense, adentro del arca tenía que tener ¿qué? Aposentos. Es como que tenía dormitorios o tenía compartimientos, ¿verdad? Y le dice, te vas a hacer compartimentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 150 codos de su anchura y de 32 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás y le harás piso bajo, segundo y tercero. Póngase a pensar usted, ¿de cuántos pisos era el arca? Tres pisos. ¿Y qué más tenía? Compartimentos. Es decir que es como que usted vaya ahorita a Long Beach y usted ve ahí uno de esos barcos cargueros, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Uno de esos que llevan cargas, tienen lo que se llama diferentes pisos, piso 1, piso 2, piso 3, y tienen compartimientos. Y sí, póngase a pensar, tenían adentro del arca, iban a pasar 40 días. ¿Cómo iban a hacer esos animales ¿cómo se llama? Del baño? ¿Y cómo iban a hacer del baño ellos también? Porque si no tenía él preparado eso, imagínense cómo iba a oler ahí de feo, ¿verdad? Entonces póngase a pensar, tanto animal ahí haciendo del baño, y por 40 días tenía que tener ¿cómo se llama? Sus compartimientos, ¿verdad? Lo lógico es que tenía que tener un orden de cómo lo estaba haciendo, ¿verdad? Es casi como los astronautas que están ahorita allá en el espacio ahorita. Hay lo que se llama la nave internacional, donde los astronautas se van y allá arriba se quedan, y si no, pues vea los videos, vea cómo hacen del baño, ¿verdad? Los pobrecitos ahí tienen lo que se llama estaciones, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo, tienes que hacer estaciones, ¿verdad? Para todo esto, aposentos, y entonces 3 pisos, ¿verdad? Eso es algo que la Biblia no lo detalla completamente, pero es lógico, es que si iban a estar ahí, tenía que tener agua potable también. 40 días, ¿cómo podía tener tanto animal sin agua? Porque acuérdense que el agua no podía penetrar, al contrario, le dice que la vas a calefar, quiere decir que la vas a sellar. Sellarás, le dice, bien selladita, para que el agua no se pase. Y entonces adentro tiene que llevar agua él, para su familia, ¿verdad? Para los animales, ahí dice abastecimiento. Y entonces lo que sí vemos es de que Dios le da unas instrucciones completas a Noé. Ahora, ¿por qué Dios le da eso a Noé? Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de Noé, ¿no? Que era un hombre que realmente Dios le dio un trabajo y él lo cumplió. Porque él estuvo trabaje y nunca se cansó de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Porque a veces uno se cansa, uno dice, ya no quiero seguir en el camino de Dios. De repente uno se aburre. Imagínense este hombre que no miraba ni una gota, porque no sabían qué era eso de la lluvia, no sabían qué era eso. Y él tenía que seguir clavando y clavando y clavando, sabiendo de que Dios le había dicho que vendría el agua. Y la gente no sabía a qué se refería. Usted le habla a la gente de Cristo, muchos de ellos no creen. Muchos cristianos ya ni creen en la venida de Cristo. Cristo ya no viene, ya no vino. Y entonces, ¿me entiende? Así estaba Noé, en los tiempos de Noé, así era. Por eso Jesús dijo, será la venida de Cristo, del Señor. Digo, cuando el Señor venga, cuando yo venga en mi reino, será como en los días de Noé, que muchos estarán, dice, dándose en casamiento, muchos estarán comiendo, muchos estarán trabajando, muchos andarán viajando, muchos andarán, es decir, como ahorita, que todo el mundo anda en sus quehaceres. Pero de repente dice, ¡pum! Así fue. Y se cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. Y entonces vamos a seguir leyendo. ¿Dónde voy? En el 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, la humanidad, ¿verdad? En que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué dice? Morirá. Entonces Dios quiere hacer un reinicio, va a reiniciar la humanidad. Y Él está escogiendo una familia. Entonces aquí lo que vemos también es el inicio también, que Dios es un Dios de familia. ¿Por qué Dios no solamente eligió a Noé? Y lo vamos a leer, ¿verdad? Y siempre hablamos aquí en la iglesia que Dios es un Dios familiar. La visión es familiar. Dios no quiere que solamente uno se salve uno solito, sino quiere que la familia entera. Por eso también Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tal vez uno dice, pero mis hijos están perdidos, mis hijos no están aquí, mis hijos no conocen de Dios. Están en la promesa.
Entonces tenemos que seguir clamando y pidiendo y clamándole a Dios porque Dios tenga misericordia de ellos, porque Dios es un Dios que quiere la familia. Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice en el 18. Más estableceré, ¿qué dice? Ahí está, mire, Dios es un Dios ¿de qué? De pactos. Mi pacto contigo, y entrarás, ¿qué le dice? En el arca. ¿Quién? No le dice solo tú. ¿Quién le dice? ¿Qué más? Tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Es decir, que le está dando una garantía de la familia, no solamente de él. Entonces qué bonito es saber que tenemos una garantía de ver nuestra familia en el cielo. Hay que seguir orando, clamando, hablándoles de Dios, pidiéndolos en oración, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de familia, ¿verdad? No sé si tiene por ahí las peticiones, ¿ya las pasaron? Muy bien, vamos a seguir leyendo porque acá sí vamos terminando y vamos a estar orando por las peticiones. Vamos ahora al 19 y dice el 19, y de todo lo que vive, de toda carne, estoy en el 19, 2 de cada especie meterás en el arca. Miren, los animalitos tienen que meter, dice, para que tengan vida contigo. Eso está bien interesante, dice, para que tengan vida tienen que entrar en el arca. Dice, tienen que entrar. Ahora dice, macho y hembra serán. Aquí está claramente también, ¿verdad? Que Dios le encanta varón y hembra, varón y hembra. 20, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo. ¿Para qué? Para que tengan vida. Y dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Ahí está claramente, ¿verdad? Que tenía que tener un sustento, una buena dispensa para los animalitos. Ahora, lo interesante aquí que le dice que tiene que entrar en el arca para que tengan vida, le dice, para que tengan vida, ¿verdad? Contigo. Y entonces aquí le vuelve a decir, 2 veces le dice lo mismo, para que tengan vida tienen que entrar, para que tengan vida tienen que entrar. Entonces vemos que para poder tener vida, no hay manera de tener vida sino estar dentro del arca. El arca hoy tipifica nuestro Señor Jesucristo. El arca tipifica la iglesia. El arca tipifica el cuerpo de Cristo. El arca tipifica hoy estar dentro de la familia de Dios para poder ser incluido y tener vida eterna. Ahora, el texto o el capítulo termina con esto que es como para que nos lleve al otro capítulo que vamos a seguir, porque aquí todavía no ha comenzado el diluvio. Aquí solo es una advertencia e instrucciones. Es como ahorita, ¿verdad? Ahorita Dios nos está siempre advirtiendo, nos está hablando, nos está dando instrucciones, nos dice qué hacer, ¿verdad? Pero todavía no viene el Señor, es decir, no vemos todavía esa acción, pero que viene, viene. Y entonces esto es como una advertencia. Lo mismo hoy en día, estamos en periodo de ¿qué? De advertencia. Cristo viene, ¿verdad? Cuidémonos, guardémonos para el Señor. Pero aquí está lo interesante, mire por qué escogió Dios a Noé. Y ahí está. Y lo hizo así, Noé. Hizo, ¿cómo dice? Conforme, pero no dice a una cosa, 2 cosas, 3 cosas. Dice conforme a todo lo que Dios le mandó. No era alguien que era medias, sino que cositas que Dios le decía, él anotaba. Cositas que Dios le decía, él la guardaba. Cositas que Dios le instruía, él decía, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces era un hombre que vemos que tenía mucha diligencia. No era cualquier tipo de hombre. Era un hombre que era muy obediente a Dios. Entonces, por eso que él agradó a Dios, y vemos de que de esa manera Dios quiere que también nosotros le obedezcamos en lo que él nos pide. Porque el Señor viene pronto y muchos, dice, toman su venida, ¿cómo dice? Por tardanza. Pero gloria a Dios, porque usted y yo sabemos de que Dios es un Dios de promesa, es un Dios de pacto. Y el pacto que Él nos ha dado es que usted y yo estamos en esa arca. Pero no solamente ese pacto, sino el pacto que Él viene pronto. Esa promesa se va a cumplir. Y entonces no podemos nosotros salirnos del arca. Tenemos que estar metidos en el arca, más, cada día más metidos, porque dice que el que no entra en el arca, ¿verdad?, no va a poder tener vida eterna. Entonces, a veces uno se quiere salir del arca, pero no hay que salir de esta arca, porque esta arca es la que nos va a mantener
hasta que el Señor nos llame. Amén. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Qué bueno que hemos estudiado este capítulo. Es un capítulo de advertencia acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos también en Mateo capítulo 24, acerca de la venida. Ahí lo menciona el Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor. Amén. Así que gloria a Dios, porque el capítulo 6 también es un capítulo bien relevante y es una continuidad al 5. El 7, que es el que sigue la otra semana, también es continuidad a lo mismo, es decir, a la misma historia. Por eso es que es fascinante. Pero ¿cómo vamos a recordar el 6? El 6 lo vamos a recordar como un capítulo muy feo, ¿no es cierto? El 3 lo recordamos como un capítulo muy feo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fallaron y aquí falló la humanidad. Entonces son capítulos muy feos. El 4 también es un capítulo feo. ¿Por qué es feo el 4? Porque Caín mata a Abel. El 5, ¿verdad? Es un capítulo mejorcito, ¿verdad? El 1 es la creación. El 2 es la humanidad, que Dios crea la humanidad. Pero el 3 es la caída de Adán y Eva. Es un capítulo no muy bueno. El 4, Caín y Abel, no muy bueno. El 5 es la descendencia de Set. Está bueno. El 6 como que vuelve a caer, ¿verdad? Porque estaba esto un poco, se pone horrible aquí. Y bueno, el 7 va a estar todavía más tremendo. Así que, pero es bueno uno estudiar todo esto, porque esto es una repetición que se va dando. Así que sigamos adelante sin desmayar. Dios me los bendiga. Amén.